Hola, hola, bienvenidos una vez más. En el proyecto de hoy vamos a estar realizando este lindo granny o cuadrito de la abuela, con el cual pueden trabajar diferentes combinaciones y tiene múltiples utilidades porque los grannies los podemos usar para infinidad de proyectos. Para tejer estos grannies necesitaremos la aguja que vamos a utilizar para el proyecto y una de un número menor para esconder las hebras y que no sea tan difícil. Unos marcadores principalmente para principiantes y sin más vamos a comenzar. Voy a trabajar colores claros, no voy a trabajar el mismo color del granny que están viendo para efecto de la cámara, para que ustedes puedan apreciar mejor el trabajo. Para comenzar vamos a realizar un anillo mágico. Pasamos el hilo, tomamos la hebra que viene del ovillo y realizamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Este va a contar como el primer punto alto. Las 3 cadenas como el primer punto alto de 16 que vamos a tejer en total. Vamos al segundo punto. Tomamos lazada, introducimos en el anillo mágico, quedan 3 anillitas en la aguja, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ahora les muestro un poquito más cerca. Tomamos lazada, sacamos por el aro mágico, sacamos 2 y sacamos 2. Lazada, pasamos por el aro mágico, sacamos 2 y sacamos 2. Una vez logrados los 16 puntos altos contando las primeras 3 cadenas, vamos a cerrar esta vuelta porque vamos a cambiar de color. Entonces vamos a cortar el hilo. Pasamos toda la hebra. Ahora es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí van a ver 1, 2 y 3. Aquí no lo van a unir porque si no, en la próxima vuelta les va a sobrar un punto. Vienen a la primera, segunda, tercera. En la cuarta, que es la que se formó al terminar ese punto, pasamos el hilo hacia el revés. De esta forma. Luego, esa hebra, pasé por las dos, vengo ahora por esta solita. Y paso el hilo hacia el revés. Y aquí ya queda formado ese punto falso. Quedaría esconderlo y para ello vamos a tomar la aguja de menor tamaño. Solamente voy a pasar por aquí y luego se esconde para poder continuar tejiendo. Tomo nuevamente mi aguja principal y voy a unir otro color. Tomando el extremo del hilo, pasamos por cualquier punto que no sea el falso que acabamos de realizar. Vamos a introducir la aguja. Tomamos el hilo y sacamos una lazada. El hilo corto lo pasamos por encima del crochet de adelante hacia atrás. De esta forma. Ahora lo dejamos aquí. Tomamos la hebra que viene del ovillo y la pasamos por esos 2 puntitos, esas 2 anillas y una cadena más. Tomamos lazada y en ese mismo punto realizamos un punto alto. De no hacer la unión como les indico, al trabajar les quedarán en vez de 16, 17 puntos. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de esos 16 puntos que tejimos en la primera vuelta, que sería un aumento en cada uno de los puntos bases para dar la forma redonda perfecta a este tejido. Y así continuamos trabajando hasta llegar al último punto de base. Aquí se lograron ya los 16 aumentos correspondientes a esta vuelta. Ya les enseñé cómo hacer el cambio de color. Ahora vamos a ver cómo se realiza la unión de la vuelta para seguir trabajando con el mismo color.
Sacamos la aguja y venimos aquí al tercer punto, a la tercera cadena. Introducimos de revés hacia derecho y llevamos esa lazada hacia el revés. Ajustamos para que no quede pegado. En ese mismo lugar vamos a introducir nuestra aguja en ese mismo punto. Sacamos y pasamos esas dos lazadas más una cadena. Es importante no olvidar, y para principiantes recomiendo poner un marcador porque tiende a confundir. También ubicarlo en esta segunda cadena que levantamos para evitar realizar aumentos o disminuciones innecesarias. Ahora corresponderá hacer un punto en un punto de base y en el siguiente un aumento, o sea, un punto alto, un aumento, un punto alto y así. Consideramos este como nuestro primer punto alto. Vamos al siguiente punto de base y corresponde realizar 2 puntos en el mismo lugar. Ahora en el siguiente un punto alto. En el siguiente 2 puntos. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta hasta llegar aquí donde correspondería realizar 2 puntos altos porque comenzamos con 1. Aquí estoy llegando al último punto, como les decía al principio. Es este que queda aquí acostadito, que corresponderían 2 puntos altos porque comenzamos con 1. Y si te va gustando este video con algunos tips que te he ido mostrando, en la descripción te dejo unos que también te van a gustar muchísimo. Bueno, ya aquí tengo las 3 vueltas correspondientes. Son 3 para comenzar a darle forma al cuadrado. Vamos a retirar el marcador, cortamos el hilo y hacemos como en la primera vuelta. Tomo la aguja más pequeña y miren, este fue la unión. La cadena que hicimos. En el tercero pasamos todo el hilo y luego realizamos esto. Entramos por aquí y sacamos el hilo y listo. Vamos a ajustarlo bien y esconder la hebra, que al final del video no te puedes perder la forma en que se esconden esas hebras para que quede de esta forma. Este es el revés, así que al final tenemos este truquito. Vamos a cambiar de color. Traje este tono para que también sea más fácil para ustedes observar el trabajo. Realizo lo mismo que les dije anteriormente. Paso la lazada, tomo el hilo corto, lo paso por la aguja y luego paso las 2 más una cadena. Eso sería un punto alto. Vamos a realizar otro punto alto en el siguiente punto de base. Ahora vamos a realizar medio punto. Tomamos lazada e introducimos en el siguiente punto de base y sacamos todo. Vamos a hacer 2 medios puntos o medias varetas continuas en 2 puntos de base. Serían 2 puntos altos, 2 medios puntos y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a trabajar modo espejo, hacer esto mismo, 2 medios puntos o medias varetas, 1, 2 y ahora 2 puntos altos. En este último punto alto formaremos la primera esquina.
que sería esta. Para ello voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, lazada en la aguja, y en ese mismo punto voy a levantar el primer punto alto del siguiente segmento. Tomo lazada y hago el segundo punto alto, que corresponde ahora 2 medios puntos, 1, 2, y ahora 5 puntos bajos. Y así vamos a trabajar por todo este contorno, donde haremos todos los lados de este cuadrado. Y aquí pueden apreciar cómo se van formando las esquinas. Siempre serían un punto alto, otro punto alto en el punto siguiente, 2 medios puntos, 5 puntos bajos, 2 medios puntos, un punto alto, y en el segundo punto alto formamos la esquina. Ahora que corresponde formar la última esquina, pero es diferente. Vamos a entrar en el mismo lugar donde comenzamos con el primer punto alto y hacemos un punto alto. Aquí no vamos a cerrar con cadenas, vamos a hacer una. Tomamos lazada en la aguja. Vamos a la tercera cadena, aquí, pero no vamos a tomar todo, sino vamos a tomar una parte. Recuerden que el punto está formado por 3. Estas 2 que son visibles más una trasera. Tomamos estas 2 que quedan ahí y pasamos por todo a la vez. Y así queda formada esa esquina. Vamos a repetir. Ya realicé una cadena. Tomo lazada. Paso por esas 2 lazadas traseras que se formaron, 2 anillas del punto, saco el hilo, tomo el hilo y paso por todo, y así se ha formado la última esquina. Para continuar voy a levantar 3 cadenas, tomo hilo y realizo ahí mismo otro punto alto, que sería la mitad de la esquina. Y ahora vamos a realizar un punto alto sobre cada punto de base. Ya quedaron formados los laterales y ya no es necesario cambiar a otros puntos. Haremos punto alto sobre cada punto de base y en las esquinas 4 puntos altos, o sea, 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos en la misma esquina. Y aquí vamos trabajando nuestros puntos altos hasta llegar a la esquina. Estos laterales, si se hacen con los puntos iniciales que les estoy enseñando y la cantidad de vueltas, en este primer lateral de puntos altos deben quedarle, aparte de las esquinas, 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí pasamos a la siguiente esquina realizando nuestros 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos más. Aquí hay un detalle importante. Si nosotros contamos a partir de este punto, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, ustedes deben tener claro que este punto es la terminación de la tercera cadena. El verdadero punto está aquí. Aquí vamos a introducir y hacemos nuestro primer punto. Y así no tendrán pérdida, porque muchas veces toman ese punto y se desfigura el granny, porque queda un lado más ancho que otro. En esta primera vuelta, que se hace con puntos altos, es importante tener claro ese punto y que son 12 los puntos altos que vamos a tejer en cada lateral. Ahora continuaré tejiendo
hasta llegar a esta esquina. Llegado este punto, tenemos dos opciones: o cerrar nuestro granny porque ese es el tamaño que deseo, o realizar más vueltas. Pueden realizar más vueltas en el mismo color o en diferente color, realizando el cambio como les enseñé. En este caso voy a decidir terminarlo para enseñarles cómo cerrarlo. Para lograr este cierre, que es perfecto, lo identifico porque veo el remate aquí. Para realizar ese cierre, que será el momento en que ustedes decidan decir, bueno, hasta aquí es el tamaño que deseo. Realizamos 2 cadenas. Estábamos cerrando el tejido con la esquina con 3. Realizamos 2 cadenas y ahora cortamos el hilo. Buscamos la tercera y aquí introducimos, sacamos el hilo y pasamos por esa cadena. Con eso se ha formado la tercera. Miren, quedan del mismo tamaño. ¿Ven? Ahora, con la aguja más pequeña, voy a la base. Miren dónde está tejido, en esta cadena. Ahí mismo vengo de atrás hacia adelante o de revés a derecho y paso esa hebra hacia atrás. La ajusto bien y ya tengo mi esquina. Restaría esconder los hilos. Hay 2 formas. Pueden desplazarlo hasta aquí o hasta aquí y buscar un punto medio donde hacer un nudo, o realizarlo de la forma que a mí me gusta hacerlo. Vamos a comenzar por el centro. El anillo mágico es muy delicado. Uno lo cierra y cuando le ejerce presión se sigue abriendo. Aquí es imprescindible hacer un buen cierre. Vamos a desplazar la hebra hacia un punto, el que deseemos, no importa por cuántos puntos pasemos. Es sacarlo de la posición inicial que él tenía. Vamos a pasarlo. Llegado a un punto X, rotamos el hilo en dirección contraria a su formación. No importa si tiene 2 cabos, 3. El detalle es lograr dividirlo en la mitad aproximadamente. Ahora, aquí están las 2. Vamos a pasar una hacia un lado de un punto. Traemos esas 2 hebras hacia la base. Y ahí realizamos un nudo con esas 2 partes. Ahí, y hacemos otro. Ahora sí podemos cortar ese excedente sin ningún problema y no se nota. Ahora con estos vamos a hacer exactamente lo mismo, ubicándolas en estos puntos, claro, donde coincide el color, y así vamos escondiendo todas nuestras hebras. Al final va a quedar así. Miren el derecho y miren el revés. Este igualmente, derecho y revés. Pueden hacerlo más grande con simplemente aumentar el número de vueltas. Como ya les dije, pueden cambiar color o realizarlo en el mismo color. Aquí la diferencia es una vuelta. Bueno, mis queridos visitantes, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que en la descripción les dejo unos videos muy interesantes y también aquí al final del video. Me despido y será hasta el próximo tutorial.